En el disco de Navidad que hemos sacado para estas fiestas, hay una pequeña reflexión mía relativo a que Jesús, desde que nació hasta que murió, desde la cuna prestada, fue alguien que nunca tuvo hospedaje hasta tener una tumba prestada, de hecho. Él lo definió de esta manera: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No hablaba de pobreza, hablaba de no tener un hogar, un sitio donde lo pudieran hospedar. Y el peregrinar de Jesús por la tierra fue una constante búsqueda de la divinidad, del Dios que acomodó el cosmos en su lugar, del que niveló las montañas, del que puso los océanos en sus cauces. Casualmente fue el creador de todo eso, y el creador, qué paradoja, no tenía un lugar donde reposar desde que su mamá se embarazó. No tenía un lugar donde estar. Es un incómodo Mesías, y sería un incómodo Mesías desde su nacimiento, su crecimiento, su mensaje, lo que diría, y hasta la cruz. Alguien que iba a incomodar todo el tiempo. Por eso la religión en todos estos años trató de endulzar el evangelio lo más posible para que no incomode tanto. Pero yo pienso que si el evangelio no incomoda es porque no estamos predicándolo como deberíamos predicarlo, porque siempre el evangelio te incomoda. Desde este punto de vista, te lleva a tomar una decisión, a no por permanecer apático. Lo mejor que nos puede pasar a los pastores o a los predicadores es causar, digo, insisto, lo mejor que nos puede pasar es causar amores y odios. Los que pasamos indiferente o los que pasan indiferentes es porque posiblemente no estén predicando al incómodo Mesías. Cuando uno predica la verdad, va a haber gente que nos va a odiar y gente que nos va a amar. Yo decía en el estadio que cuando uno habla de Jesús, la gente nos ama profundamente. Cuando uno se comporta como Él, nos empieza a odiar, porque al Señor lo odiaron a tal punto que lo llevaron a la cruz. Y viene a nacer incómodamente en un sitio donde no tiene literalmente para nacer, no tiene posada. No fue una noche de paz, aunque la cantamos. Pero si uno va a la Biblia y a la historia, no fue una noche de paz. No todo brillaba en derredor. No todo era quietud cuando el Señor nació. Porque el rey Herodes, Herodes el Grande, se había propuesto matar a cualquier infante varón. Así que era la matanza de los inocentes, el asesinato de los inocentes, lo que rodeaba el contexto, el entorno del nacimiento de Jesús. Muchos padres llorando porque los soldados romanos literalmente entraban por la fuerza a las casas y se hallaban a un infante varón, le hundían una espada en el cuerpo al bebé y se iban. De eso se trató la matanza de los inocentes. Cuando alguien llega de Oriente, cuando gente de Oriente llega a Herodes y le dice: buscamos al rey de los judíos, Herodes siente que su imperio está en peligro. ¿Qué tal si este es el verdadero Mesías que los judíos tanto estaban esperando? ¿Qué tal si es el que viene a libertar a Israel de la esclavitud de Roma? Así que él toma el toro por las astas. Dice: ok, esto tiene solo una solución. Como no sabemos dónde está el Mesías, ni quién de todos los bebés es el Mesías, señores, matemos a todos los bebés. Lo que pasa es que en el contexto de Roma los niños eran el escalón más bajo en la cadena alimenticia social. Los niños no hablaban, no importaban. Los niños, según la historia, dice que eran vulnerables, indefensos, alguien en riesgo. De hecho, que se los abandonaba, se los solía abandonar en un basurero o en un estercolero antes de los 8 días. Había muchos niños abandonados, sea porque nacían con el género equivocado. El papá quería un varón, nacía mujer, se la abandonaba hasta que se moría. Sea porque ya tenían muchos hijos y no querían dividir los bienes, sea porque el papá dudaba de la legitimidad del vástago. ¿Cómo sé que ese bebé es mío?, decía el hombre. La mujer dice: por favor, amo a este bebé. Pero tan solo que su esposo dudara significaba de que el niño ya estaba condenado a muerte y era abandonado ante la duda, ante que sea un bastardo o el producto de una noche de su esposa con otro hombre, se abandonaba en un estercolero o en un basurero. Una excavación arqueológica hace relativamente poco descubrió huesos de cientos de bebés echados al desagüe en Roma. Eran desechables, abandonados. Y si eran discapacitados, si eran débiles mentalmente o físicamente, literalmente se los eliminaba de manera rápida, antes de 8 días. Y cuando nace el Señor,
además de esa cultura de desechar bebés, de tirar bebés al desaguadero o al estercolero, encima hay una orden gubernamental de eliminar cualquier bebé. Por eso María y José son proscriptos, fugitivos. No es solamente, oh, no encontramos un hotel 5 estrellas. Si hubiese un hotel 5 estrellas, no podrían abiertamente decir, hey, queremos parir a un bebé. La hubiesen eliminado de inmediato a la mamá, al bebé, a quien sea. La orden de Herodes no se discutía, no estaba sujeta a debate. Así que el niño tiene que nacer en la oscuridad de un establo, en un sitio que cuando los niños de la escuela dominical o nuestros colegios lo representan, hasta suena, digamos, diría esto, tierno. Suena como la casita de Heidi, con la ovejita y todo muy limpio, pero un establo no era eso. Los colegas del niño o quienes compartían la habitación con él tenían 4 patas. Era un sitio maloliente, horrible, era un sitio para animales, una cueva. Se crió en fuga quien nacía en ese establo. Lo llamarían convicto, proscripto de la ley, terminaría flagelado, desnudo, avergonzado. Pero cuando cantamos las canciones, un rey os has nacido, claro, nosotros reconocemos que era el rey, pero dignidad real es la última palabra que uno asociaría con Jesús al momento de nacer. Es un bebé en medio de olor a estiércol, porque no tiene un lugar donde nacer, no solo porque no hay posada, sino porque está en peligro de muerte. El enemigo siempre repite el mismo modus operandi, siempre. Tiene el mismo modo de operar. Cuando el enemigo descubre que Moisés será el libertador del pueblo de la esclavitud, entonces envía a matar a todos los niños. Y Moisés logra salvar su vida. Conocen la historia. Cuando el enemigo sospecha de que un salvador está por venir, usa a Herodes para que en un plan maquiavélico envíe a matar a todos los niños. Y en esta era, en esta época, cuando el enemigo sospecha que se está levantando una generación poderosa, que no teme irse hasta las puertas del infierno para pelearle palmo a palmo las almas que él se quiere llevar, entonces él empieza a legalizar el aborto. Hay que matar niños antes que sean concebidos. Si es posible, antes de que nazcan. Y si no, después de nacer. Pero hay que matarlos, hay que eliminar a esta generación de algún modo. El Señor era proscripto. El Señor fue un incómodo Mesías aún desde que nació. Nunca había un sitio para él. En Roma era importante el estatus social. Habrán visto ustedes películas de Roma, películas como Gladiador, por ejemplo. Habrán visto que hay cierta élite sentada cerca del stage en un palco presidencial. No llegaban a sentarse allí porque pagaban un boleto más caro. No se trataba de dinero. Se trataba de estatus social. Cuanto más importante eran, más cerca del stage se sentaban. Así eran los romanos. Dejaban muy en claro quiénes eran la élite y quiénes eran los esclavos o menor que los esclavos. Por eso jamás un ciudadano romano podía morir crucificado. Nunca. Nunca un ciudadano romano moriría crucificado, porque esa era la pena para el peor de los esclavos, para la escoria, para las heces de la sociedad. Pero nunca un ciudadano romano podría ser crucificado, ejecutado de otra manera si era un delincuente, pero crucificado nunca. Un esclavo o alguien de menor nivel social nunca podía interrumpir a los de mayor nivel social. Aún en una charla amistosa no podías interrumpir. El jefe sí podía interrumpir, o el quien tenía una alta posición social podía interrumpir a los que estaban debajo. ¿Mm? Algo parecido como pasa ahora, que el jefe puede interrumpir a sus empleados. Cuando alguien interrumpe a otro se le llama jefe. Cuando el empleado interrumpe al jefe se le llama ex empleado. La cosa es que ellos dejaban bien en claro cuál era su estatus social. Así que era imposible pensar que Dios, el Hijo de Dios, podía nacer como un esclavo, morir, lo que era peor, como un esclavo. Y el Señor fue incómodo no solo para nacer, sino en su prédica, en su retórica, toda la vida incomodó. Dijo, hoy leía uno de sus exposiciones, de sus retóricas, y el Señor dijo una vez en público, ustedes saben que los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbditos. Estaba hablando de Roma.
Y ustedes saben que los altos oficiales abusan de la autoridad. Ustedes piensan, y diciendo eso, ¿no apresaron a Jesús? No, los romanos lo escucharon y dijeron, sí, es así. Eso hacemos. Por eso el Señor dice, si alguno te obliga a cargar una milla, carga con el dos. Estaba hablando de que los oficiales romanos podían ir por la calle y decir, hey, usted, cargue mis armaduras y mi escudo por una milla. Y tú no podías decir que no. No importa si vas apurado al trabajo, si tu esposa estaba por parir o te está sangrando la mano. Carga la milla porque vas preso o puedes ser ejecutado. El Señor dice, cuando te pidan del gobierno que cargues una milla, carga dos. Dile, ¿no quiere que le siga llevando el escudo un poquito más? Y eso incomodaba a los césares, a Herodes, al procónsul. El Señor dice, los oprimen. Pero entre ustedes no va a ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande deberá ser el servidor. El que quiera ser primero será esclavo de los demás. Así como yo, que no vine para que lo sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso incomodaba a la plebe, a los religiosos. Porque los religiosos, al igual que los romanos, también tenían su estatus social. Aleluya. Ustedes dicen, puede ser, oh sí, pero no tienen que ir tanto al pasado. Hagan memoria y vean la iglesia actual. Nos gustan los nombres como pastores, apóstol, recontrapóstol, obispo, avispa, que es más que el obispo. Pero el Señor viene y cambia las reglas de juego y dice, si yo no me sentí único, si yo fui un proscripto toda la vida y un fugitivo, ustedes también lo serán. No importa cómo se hagan llamar. No importa, ustedes deben cambiar porque si no cambian, yo siempre voy a preferir un establo espiritual antes que la posada del hombre. Cuando salíamos de la catedral y buscábamos una iglesia para rentar, muchos pastores anfitriones nos dijeron, no hay lugar para ustedes. Son muchos, son demasiados, muchos niños. Y pude sentir en un punto, sin ánimo de compararme, que no teníamos hogar. Y digo, ¿cómo se habrá sentido el Señor cuando le dijo a los que los querían seguir, no tengo dónde recostar mi cabeza? Literalmente no tenía dónde dormir, no tenía dónde recostar su cabeza. E insisto, no hablaba de pobreza, no hablaba de que no tenía para comprar necesariamente, hablaba que no tenía un hogar. Tengo una palabra hoy para los que tienen comida y tendrán comida este martes, pero seguirán teniendo hambre en el alma. Les hablo a los que están rodeados de todo, con muchos regalos bajo el árbol, pero vacíos en el corazón y se sienten sin hogar. Tienes una casa, pero en el fondo te sientes como que no tienes techo. Un homeless en el alma, en el corazón. Tiene familia, pero no te sientes conectado. La soledad no necesariamente es ausencia de rostros. Tú puedes estar rodeado de una multitud y aún así sentirte muy solo. Y cuando te sientes muy solo, literalmente te sientes como Jesús, que no tienes dónde pasar la noche. Tienes un montón de amistades, pero no amigos verdaderos. Un montón de gente que te dice, ¡Feliz Día del Amigo! O que te regala flores para San Valentín o cosas por el estilo. Pero no tienes a alguien a quien decir, estoy triste otra vez. Puedes recibirme en casa y te digo que lloraré toda la noche, solo tienes que consolarme. Llora conmigo. No hay mucha gente que llora con nosotros. No hay mucha gente. Si hay poca gente que llora con nosotros, no creerás cuán poca gente todavía es la que ríe con nosotros, la que se alegra de verdad por cómo te va. Y en estas fiestas hay cosas que te han salido bien. Haces un balance a fin de año y dices, hay cosas que me han salido bien y la quieres compartir, pero te das cuenta que como José, cuando compartes tus sueños, te arrojarán en una cisterna. Odiarán tus sueños. ¿Quieren que les dé cátedra? ¿Quieres que les dé un solo consejo? Si pudiera darte un solo consejo, jóvenes. Si pudiera, ustedes me dirían, Dante, danos un solo consejo, solo uno, solo uno. Les diría, no cuenten los sueños, no lo cuenten a muchos. Hemos sufrido mucho por contar sueños. Nos han odiado. Nos han dicho, ahí viene el soñador. Y nos han arrojado en una cisterna por años. Cisterna de crítica, de difamación, de falso testimonio. Cisterna, pozo al fin.
por contar, por decir, Dios me dio las multitudes por contar. La gente espera que te caigas, no porque no quiere que te vaya bien, sino porque cuando te va bien, afectas, ofendes la mediocridad de ellos. Y la crítica despiadada, la difamación, es el homenaje que la envidia le hace al éxito. La difamación es la envidia. Es el homenaje que la envidia le hace al éxito. Y cuando te va bien, no ríen contigo. Cuando te va mal, quieren saber detalles, pero no para llorar contigo. Y tú dices, pensé que eso me pasaba a mí. Oh, no, le pasó al Señor. Le pasó al Señor. No puede ser que Dios te bendiga a ti. Tú no llenas la forma, la solicitud necesaria. No tienes lo que hace falta para que Dios te bendiga. Los fariseos estaban dentro del templo. Cada sábado se reunían y la prédica era, viene un Mesías a liberarnos. Esa era la prédica de cada sábado. ¿Cuántos creen de que vendrá un Mesías a liberarnos? Y todos decían, amén. Viene el Hijo de Dios, lo ha profetizado Isaías, lo ha profetizado Moisés, lo ha profetizado los profetas. Viene un Mesías, todos esperaban al Mesías. Pero un día, mientras que en el templo predicaban la venida del Mesías, el Mesías entraba por las puertas montado en un burrito. Y la chusma salió a recibirle. Mantos y palmas desplegando van. Hosana el que viene en el nombre del Señor. Y venía en un burrito el Señor. Y había tanta bulla afuera que les interrumpió el culto a los que esperaban el Mesías. Si tú estuvieses allí, estás pensando, yo suspendo el servicio, digo, suspendan todo, aquí está, seremos los testigos oculares de lo que hablarán por 2000 y tantos años luego de hoy. Tenían el privilegio de ver en primera persona lo que ustedes solo hoy pueden oír e imaginarse. Ellos podían haberlo visto, pero la bulla les molestó. Si hubiesen abierto las puertas del templo y habrían visto al Señor rodeado con una falange de soldados y en un encabritado semental blanco, habrían dicho, oh, es el Mesías. Pero ese no parece un Mesías. Ellos estaban más interesados en un libertador que les quitara el yugo romano, antes que un libertador que les quitara el yugo del pecado. Y no se dieron cuenta. ¿Sabe quién fue el grupo de gente más triste de toda esa historia? El grupo que estuvo dentro del templo y se perdió el desfile. Se perdió al Señor. Y no quieren ver a ese tipo que lo único que ha hecho desde que nació en el maloliente establo es incomodar. Me incomodas. Damas y caballeros, Favor Day es una iglesia que incomoda. Me lo han dicho, incomodamos. Incomodamos a los mediocres, incomodamos a los carnales, incomodamos en los hoteles, en los estadios, sobramos, tenemos muchos niños, mucha bulla, porque la presencia de Dios viene con nosotros. Bendita incomodidad. ¡Aleluya! No pasamos desapercibidos. Tú no puedes ignorar a los que siguen al real Mesías. Incomodan. Incomodas en tu familia, incomodas con lo que dices, incomodas con tu mirada, hacen chistes de doble sentido y de pronto se sienten incómodos porque tú estás allí. La sociedad te dirá, es que no hay lugar para gente como tú. La iglesia la religión organizada quiere formar una iglesia de clientes, de gente que hay que darle Starbucks para que vengan a congregarse a la mañana. El Señor dice, deberás renunciar muchas veces a desayunar por estar a tiempo para adorarme. Pero eso incomoda, claro que incomoda. Por eso hay tan pocos escogidos y tantos ofrecidos. Porque el evangelio incomoda. La sociedad le ha dicho a Dios, no hay lugar para ti. No puedes hablar de Cristo porque te miran mal. Hay que secularizar la sociedad lo más posible y dejar a Jesús afuera. Es segregación espiritual. Jesús sigue siendo tan incómodo como cuando naciste o caminaste o entraste con un burrito a las calles de Jerusalén. Él sigue incomodando. Él sigue incomodando a la sociedad. Incomoda, no es algo cómodo. Y cuando vayas a una iglesia donde te sientas cómodo, y no sientas cada domingo que tienes que cambiar de vida y que tienes que orar más,
cada vez que salgas de un servicio y salgas con comodidad, es que o no estuvo Jesús o no estás en la iglesia correcta. Porque cuando Jesús está en un sitio, tú siempre te incomodas, tú siempre sientes que podría ser mejor, que podrías orar más. Cuando Él se presenta, tú te sientes en falta. Siempre ocurre eso, perdonado, pero en falta. Cuando tú sales cómodo y dices, hey, desde que vengo a la iglesia me siento un campeón, tal vez estés yendo a un curso motivacional, pero no a una iglesia. La iglesia no descubre el campeón que hay en ti. La iglesia nunca te dice que hay un campeón que tienes que sacar. La iglesia siempre te dice, tienes que morir. Falta más. Tienes que entregarlo más. Tienes que volver a la cruz. Tienes que orar más. Terminas el año con menos oración que en enero. La iglesia te incomoda. Claro, la iglesia no atrae muchas multitudes con ese mensaje, pero es el mensaje, el único que tenemos. Es el único. El Cristo, el Mesías, que incomoda. Me pregunto en cuántos hogares y en cuántas iglesias Jesús se queda con el abrigo en la mano, porque ve que desde el último domingo a hoy no han hecho un lugar que soporte su peso de gloria, su kabod. Esa es mi tarea como pastor. Cada fin de semana, hacer un lugar que soporte su peso. Que Él pueda sentarse y Él pueda sentirse en casa. ¿Cómo construimos ese lugar? Con una adoración genuina, con una adoración que es pura. Mi pueblo ha cambiado la gloria por algo que no aprovecha, le dijo Dios a Jeremías. Me dejaron a mí, que soy la fuente de agua viva, y agrego, y porque soy tan incómodo para algunos. Y prefirieron cavarse cisternas rotas, pequeños pocitos que no tienen agua. Prefieren simular que están bebiendo antes que beber el verdadero agua. Porque no me conocen, porque no me soportan, porque siempre soy incómodo y estoy pidiendo cosas. Hijos jóvenes, diré esto antes de terminar. ¿Saben cuándo sabes que tienes un verdadero padre o una verdadera madre? Cuando ese papá y esa mamá te incomoda más que lo que te felicita. Porque significa entonces que está poniendo un hombre o una mujer de bien en la vida. Un papá que te felicita, que te compra los jueguitos del momento, que solo sale a comprarte ropa y solo juega la pelota contigo, puede ser un buen amigo, pero un pésimo padre si no te incomoda. Un papá te dirá, no puedes ver televisión hasta cualquier hora, esto es una casa de familia. Una mamá te dirá, no puedes comer lo que quieres. Una mamá te dirá, vístete bien. Una mamá que te hace poner una falda cortita acá cuando cumple los 14 o los 15, puede ser una gran amiga que te reentiende, pero no es una mamá. Está haciendo que vendas tu cuerpo y no te incomoda. Tu mamá te tiene que incomodar y decir, ningún hombre que se acerque hacia ti mirándote la cola o el trasero es un hombre que te querrá bien. Si eso te incomoda, tienes una buena mamá. Significa que te está cuidando, que te está protegiendo. Jesús es lo mismo. Si cuando vienes aquí, Él te dice, yo te bendigo, yo te amo, yo te prospero, ese es papá. Pero también te dice, pero tienes que cambiar, tienes que cuidarte. Tienes que cambiar tu manera de hablar, tu manera de ser, tu manera de pararte ante la vida. No puedes vivir depresivo. Tienes que cambiar. Es un Jesús que incomoda. Un Jesús que nace incómodo en un establo y que muere incómodo en una tumba prestada. Incomoda toda su vida e incomoda por la eternidad. Por eso es un incómodo Mesías. Pero les tengo una buena noticia. El Jesús que no tuvo lugar donde nacer y que no tuvo una tumba propia para poner su cuerpo, cuando regrese, no buscará la hospitalidad humana. Pondrá sus dos pies sobre el monte de los olivos y el monte se partirá en dos y esa venida está pronto. Cuando Cristo venga, cuando regrese, no viene envuelto en pañales, viene como Rey de Reyes, como Señor de Señores y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes. Apláudan al Señor de Señores, al Rey de Reyes y diga, Señor, ven pronto, y vendrá vestido como Rey.